Hay que hacer un análisis importante de este tema porque el papel que juega la mujer en esta pelea política debería dejarse de lado, pero lamentablemente está ahí. ¿De qué sirve criticar o decir que se ha trabajado tanto contra el patriarcado? ¿De qué sirve criticar a la colonia si las actitudes son las mismas, no han cambiado? Estamos en contacto con la ingeniero Milenka Almanza. Ella es integrante de la colectiva feminista Mujer de Plata y el colectivo acontravía.com. Con ella vamos a hablar acerca de la instrumentalización de la mujer, una práctica que lamentablemente denigra. ¿Cómo es, ingeniero? Gracias por atender esta entrevista del Sistema RTP. La política lamentablemente está manchando mucho la imagen de las mujeres y es importante también que aquellas instituciones, aquellas mujeres que están en defensa de esto, también hagan conocer su voz. Buenos días, adelante. ¿Cómo está? Muy buenos días. Para mí es un placer estar en este momento y bueno, más que todo a través de RTP y hablar de este problema que si bien en este momento se está haciendo muy mediático, pero las mujeres lo vivimos a diario. Históricamente lo hemos vivido, ¿no? Estos aspectos de la desigualdad, aspectos de la instrumentalización política, la instrumentalización en cualquier estrato social y en cualquier momento histórico. Entonces, creo que es muy importante hablar de esta temática, más que todo hoy por hoy, para, sobre todo, sensibilizar e informar a la población de lo que está pasando. Perfecto. ¿Cómo ve usted desde la plataforma a la cual pertenece estos problemas políticos que se generan poniendo adelante a las mujeres? Bueno, tristemente, como ya decía hace un instante, este tema del patriarcado es algo histórico y lastimosamente, a pesar de que ya se ha sopesado, entre comillas, el tema de la colonización, estamos viviendo hoy por hoy también una suerte de neocolonización en nuestros territorios y ha pasado lo que se denomina el entronque patriarcal, ¿no? Es decir, ha habido un choque entre patriarcados, si va el término, tanto de aquí, de lo que es hoy por hoy se conoce América Latina, América en sí, lo que se conocía entonces por el Abya Yala. El patriarcado sigue dominando, ¿no? Eso es lo que está pasando hoy por hoy. El patriarcado es en realidad un sistema, es el sistema, ¿no? que controla tanto lo político, lo social y lo económico. Y siempre ha tenido a personas que han tenido que estar subordinadas y entre ellas están las mujeres. Entonces, esto es una visibilización de esta problemática, que por eso es que los grupos feministas constantemente hablamos de que el patriarcado tiene que caer y tiene que haber una nueva estructura social, una apuesta política diferente, para que ya no existan solamente estas desigualdades, tampoco se tenga que instrumentalizar a las mujeres, no se tenga que naturalizar la violencia, porque lastimosamente eso es lo que se hace y siempre se victimizan, ¿no? Se revictimizan las mujeres, mostrándolas, por ejemplo, en medios de comunicación o bien en las redes sociales, como alguien ya decía, buscando de que se tenga que hacer carne de cañón de esa problemática y que justamente tiene que ver mucho, ¿no? con el uso de poder que tiene el patriarcado, el poder que se hace sobre el cuerpo de las mujeres y también los cuerpos feminizados, ¿no? Los grupos LGBTQ+, que, bueno, siempre han estado subordinados y lo que, reitero, lo que nosotros queremos como grupos feministas es que esta problemática, que como decía, que es el sistema, tenga que cambiar. Ahora, se ha hablado bastante, se ha denunciado bastante de que principalmente en el sector del Chapare, los propios dirigentes ofrecen a las autoridades que visitan estas regiones a niñas. Las ofrecen como si fueran algún producto. Yo escuchaba una entrevista muy triste ayer justamente de una abogada que había trabajado en el Chapare y que tuvo que huir con su niña, que tenía 12 o 13 años, porque estaba en la mira de estos dirigentes para, vuelvo a reiterar, ofrecerla como un producto a autoridades que llegan. ¿Cómo se puede trabajar, Milenka, en este tema? ¿Cómo se puede sancionar esta costumbre
que en algunas regiones del país, específicamente en este momento en el Chapare, es muy normal. Mire, el patriarcado realmente llega a ser muy cruel, ¿no? Y justamente con los cuerpos, con las personas que son más vulnerables. Este caso que usted menciona tiene mucho que ver con estos tres ejes que nosotros manejamos desde los feminismos: luchar contra lo que es el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo. Entonces acá ingresa ese otro eje último que he mencionado, que se mercantiliza, ¿no? Que se ve a los cuerpos de las mujeres, más que todo menores, ¿no? Que son vulnerables porque no pueden tomar decisiones, todavía no tienen toda la formación que se necesita para poder ejercer también sus derechos, y se está capitalizando y mercantilizando estas vidas. Entonces, es lo mismo, ¿no?, que pasa con el medio ambiente, y quiero también de manera muy rápida traer este tema de los incendios, que se está sacrificando estas vidas, se está sacrificando todo esto sobre texto de obtener recursos económicos. Y bueno, lastimosamente entiendo que en el Chapare se está haciendo lo mismo, ¿no? Es una otra forma de visibilizar el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo, que está queriendo los cuerpos de las mujeres mercantilizarlos, llevarlos como una mercancía y que puedan pagarse, ¿no?, por favores generalmente. Y bueno, se equipara, por ejemplo, acá en Potosí, que se hace algo similar, el tema, por ejemplo, cuando hay un abuso sexual en las comunidades indígenas, se lo soluciona entregando, digamos, unas cuantas ovejas. Y es así, ¿no? Los cuerpos de las mujeres están totalmente desvalorizados. Ese poder es lo mismo que pasa, ¿no? Cuando se hace un feminicidio, por ejemplo, se ve a la mujer y al cuerpo como una cosa, como algo que se puede disciplinar. Entonces se tiene que disciplinar de alguna manera porque no está cumpliendo los mandatos que, entre comillas, tiene el patriarcado. Yo pienso que no solamente serían las leyes. Evidentemente las leyes coadyuvan, son instrumentos muy importantes para poder marcar la diferencia. Sin embargo, pienso que, bueno, el mismo gobierno ha establecido el horizonte de la despatriarcalización, pero se tiene que hacer en todos los niveles. Hoy por hoy, lastimosamente, se está haciendo solamente como una retórica y no se está avanzando. Entonces, es lamentable ver que, por ejemplo, en los colegios se siga promoviendo la división sexual del trabajo, se siga, bueno, criminalizando algunas acciones que tienen las mujeres, por ejemplo, para la emancipación. Lo propio en los diferentes niveles del Estado, que solamente se siga hablando como una bandera política, y eso es de lamentar. Entonces, pienso que las normativas tienen que estar, pero Bolivia es un país ultra legislado y lastimosamente no se ha avanzado mucho en este sentido. Tiene que haber una política pública seria que pueda ahondar en este tema de la despatriarcalización en todos los niveles. Ahora, yo siento que hay un doble discurso, ¿no? Por un lado, se ha promovido la participación de la mujer en cargos de decisión a nivel nacional. Se ha tratado en su momento de equilibrar el gabinete, se ha tratado de equilibrar la Asamblea Legislativa para que existan la misma cantidad de hombres y mujeres, por un lado, pero por otro lado, digo en un doble discurso, por ejemplo, se lo ha visto en algún momento al senador Leonardo Loza ofreciendo niñas a los ministros que llegaban al Chapare. En reiteradas oportunidades, el expresidente Evo Morales también se ha referido de que cuando visita alguna comunidad lo reciben con ese tipo de regalos, entre comillas, y uno se pregunta, Milenka, se está cometiendo un delito. ¿Por qué no se procesa este tipo de actitudes? Totalmente, ¿no? Estos son delitos que están estipulados en el Código Penal y deberían procesarse como corresponde. Lastimosamente hay una suerte, ¿no?, de proteccionismo, y esto quiero quiero que se tome muy en cuenta, ¿no? Uno de los elementos fundamentales del patriarcado es que se naturaliza la violencia y las desigualdades. El mismo pueblo a veces lo toma como una suerte de risa, de chiste, y creo que desde ahí hay que un poco como ciudadanos ir reflexionando en qué medida y en qué sentido todos y cada uno de nosotros estamos reforzando este sistema. Pero es más deplorable en el caso de autoridades que tienen el poder y que tienen
ese poder valga la redundancia, ¿no? De poder ejercer violencia sobre los cuerpos, porque la violencia no solamente es física, también es simbólica, es psicológica. Y eso es lo que está pasando, son lo que tú mencionabas, el tema de esta violencia simbólica ejercida en todos los niveles. Reitero, ¿no? A las mujeres se las ve como un premio, como algo que se tendría que llevar y bueno, me imagino que muchas de las personas que hacen esto en las comunidades, etcétera, es para poder adquirir proyectos, ¿no? Y nuevamente viene ahí el tema del capitalismo, en qué manera monetizamos, en qué manera conseguimos situaciones de que pueda tener la comunidad algún tipo de proyecto para costa de la vida de las mujeres. Y justamente no se denuncia porque está naturalizado, tenemos que sacar esa herida patriarcal, esa herida colonial que aún tenemos y que se sigue reproduciendo, ¿no? Ahí es incluso entre el tema del coloniaje interno, ¿no? Como entre nosotros, entre bolivianos, seguimos ejerciendo esta suerte de colonización, pero en este caso sobre los grupos más vulnerables, en situación de vulnerabilidad, en todo caso, en este caso las mujeres. Entonces, el sistema judicial tiene que tener una reestructuración. No basta con que mujeres tengan representación solamente en números. Aquí en Potosí, por ejemplo, ha habido una concejala que la han obligado a querer renunciar, ¿no? Llega el 50% del tiempo que tenía que ejercer su mandato, pero las obligan. Entonces, es solamente, reitero, una retórica, una suerte de forzar este sistema, pero cuando aún no se ha abordado los temas a fondo, porque el tema del patriarcado, el colonialismo y el capitalismo son situaciones que son estructurales, entonces tiene que abordarse desde esa misma envergadura, en ese sentido. Ahora, el cherry en la torta, Milenka, es pues que inclusive estas ex autoridades dicen que es un pretexto político para inhabilitarlos, como si realmente este tipo de denuncias de abuso contra menores, contra mujeres, no fuera tan importante o fuera menos importante que la política, acusando de que no, a mí me quieren detener por un tema político, como si no se hubieran cometido estos delitos. Qué lindo sería, digo yo, que las cosas cambiaran y que en algún momento al expresidente, al senador Leonardo Loza los pusieran pues ahí como objetos y cuando vaya a visitar a alguna persona le dijeran te vamos a regalar a esta persona de premio, ¿no? O sea, eso es lo triste de cómo se ve todavía la realidad en nuestro país, en algunas regiones, vuelvo a reiterar, utilizando a la mujer como un objeto. Tristemente, ¿no? Eso se reproduce en todos los niveles. Y bueno, reitero, tendría que hacerse sanciones ejemplarizadoras, no por el hecho de que ellos hayan tenido un cargo político, están exentos de la ley. Y eso es lo que se está haciendo hoy por hoy, ¿no? Un poco que querer lavarse las manos y llevar a un tema de que es político meramente. Sin embargo, es igual una forma de ejercer poder, ¿no? De lavarse las manos y decir, bueno, es una guerra política, pero seguimos instrumentalizando a las mujeres, podemos hacer cualquier cosa según esa lógica, ¿no? Que tú mencionas, podemos, no sé, abusos sexuales, etcétera, etcétera, pero siempre va a haber ese pretexto de lo político, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto también del machismo, ¿no? Si me permiten, ¿no? Entre machos nosotros vamos a ver, porque solamente en el terreno político se puede hablar de este tema y cuando hablamos de mujeres es un tema de que tiene que estar subordinado, ¿no? Es un tema aparte, no es válido para que nosotros podamos ejercer, digamos, algún tipo de presión para que estas personas tengan la sanción ejemplarizadora, porque vivimos en una sociedad, ¿no? Y en esa sociedad tenemos que cumplir normas, tenemos que cumplir directrices y no tendrían que ninguna persona estar exenta de la ley. Y más aún cuando se trata de menores de edad, y reitero, ¿no? De personas en situación de vulnerabilidad, y más aún cuando a muchas mujeres se las ha incluso utilizado en redes sociales para denigrarlas aún más, para hacer incluso algún tipo de apreciaciones sexistas. Y eso es totalmente deplorable y triste. Milenka, le agradezco mucho la gentileza de haber conversado con nosotros. Un placer cuando ustedes nos convoquen. Creo que estos temas son muy importantes de tratar y hay que hablar en la sociedad a diario,
no solamente cuando se presenten este tipo de situaciones que, como decía al inicio, son solamente la punta del iceberg de lo que pasa en Bolivia. Gracias a Milenka Almanza, y así es. No